En México, nada representa mejor la modernidad que una app que te dice que tu chofer está a 3 minutos. Y llega media hora después porque hay un retén de la Guardia Nacional afuera del aeropuerto. Uber acaba de ganar una suspensión provisional. Un juez ordenó que los elementos federales no multen a los conductores que operan en zonas federales como aeropuertos. Un respiro para millones de usuarios y un grito de «por fin» para los choferes que ya se sabían de memoria el camino al corralón. Pero antes de descorchar el Boeing, hay que recordar algo. En México, una suspensión provisional no es una victoria. Es como si te dieran oxígeno en medio del incendio, sin apagar el fuego. La batalla real no es contra los taxistas, ni contra los retenes, sino contra una ley de movilidad que huele a 1998. Esa época donde el Internet sonaba como módem y las apps eran ciencia ficción. Así que sí, Uber ganó una pausa. Pero lo que está en juego es mucho más que una multa. Es el futuro de cómo nos movemos, y sobre todo, quién tiene el poder de movernos. Desde su llegada en 2013, Uber prometió modernizar el transporte urbano. Menos efectivo, más eficiencia, cero corrupción. Y por un tiempo, parecía que sí. Pero el sueño del transporte inteligente aterrizó en el país de los sindicatos eternos, los taxis rosas y los permisos que se tramitan con mordida y paciencia bíblica. Mientras en otros países se discutía sobre autos autónomos, en México se discutía si Uber era competencia desleal o simplemente el enemigo público número 1 del sitio de taxis del aeropuerto. El gobierno, en lugar de regular con visión, decidió aplicar la técnica favorita del sistema: hacerse bolas. En vez de crear un marco legal claro, delegó las decisiones a cada estado. Resultado: un mosaico absurdo, donde Uber es legal en Monterrey, tolerado en Guadalajara y casi clandestino en Cancún. Y ahí, en el paraíso del Caribe, los pleitos se volvieron escenas de película. Turistas aterrizando felices y choferes perseguidos por policías federales, como si dar un aventón fuera un crimen de alta traición. La suspensión provisional recién obtenida no soluciona el problema. Solo le pone una curita a una fractura legal que lleva años abierta. Según cifras de la propia compañía, Uber tiene más de 1 millón de socios conductores en México y más de 9 millones de usuarios activos. Eso significa que, al menos una vez al mes, casi 1 de cada 10 mexicanos sube a un coche que no es suyo para moverse por su ciudad. Pero mientras la app avanza con su algoritmo, la ley sigue en reversa. El Instituto Mexicano del Transporte ha reconocido que la normativa actual no contempla servicios digitales, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que debería regular el uso de zonas federales, opera con reglas que datan de antes del smartphone. En paralelo, la Guardia Nacional, esa mezcla entre policía, ejército y espectador confundido, se encargó de vigilar los aeropuertos y terminó interpretando la ley como si fuera un crucigrama. Resultado: multas por actividad comercial no autorizada, vehículos retenidos y turistas varados buscando quién los lleve al hotel. Por eso la suspensión judicial es importante. Le recuerda al Estado que no puede aplicar sanciones con base en una ley que no existe para la realidad actual. Pero claro, en México todo avanza hasta que se toca el interés de alguien con poder. Y entonces el tráfico legislativo se vuelve peor que el periférico a las 6 de la tarde. Si quieres entender cómo se paraliza un país moderno, solo hay que ir al aeropuerto de Cancún. Un destino internacional con más de 30 millones de pasajeros al año, sin un sistema claro de transporte digital. Ahí, los turistas descubren la versión tropical del surrealismo mexicano. Descargan Uber, piden un viaje, el chofer acepta, pero al llegar le dice por WhatsApp que caminen 3 cuadras, crucen el estacionamiento y lo esperen, detrás de la barda blanca para no ser vistos por los federales. No es ficción, es logística de guerrilla para moverse en la joya turística de México. Los sindicatos de taxis del Caribe han construido un imperio económico protegido por políticos locales. Y cada vez que alguien intenta romper ese monopolio, la respuesta no es diálogo, es bloqueo, violencia y silencio mediático. Mientras tanto, los usuarios pagan el precio del miedo, la corrupción y la improvisación. Y así, en pleno siglo XXI,
El turista europeo que soñaba con mar turquesa termina en un debate existencial sobre si usar una app lo convierte en delincuente. México habla de innovación, pero legisla con máquina de escribir. Se presume como potencia tecnológica y destino de inversión, pero castiga a quien innova en la práctica. La Ley Federal de Movilidad todavía trata el transporte como si fueran concesiones de carreta. No contempla plataformas digitales, algoritmos, ni economías colaborativas, solo permisos, sellos y funcionarios que interpretan la ley dependiendo de cuánto les convenga. Mientras tanto, las ciudades colapsan en tráfico, el transporte público envejece y los usuarios pagan tarifas cada vez más altas para moverse igual de lento. La paradoja es evidente. El país que exporta ingenieros a Silicon Valley no puede regular una app de transporte sin convertirla en guerra civil vial, porque lo que está en juego no es Uber, es la idea misma de modernizar al país. Cada vez que una innovación aparece, el sistema político mexicano reacciona como un cuerpo alérgico. Se inflama, se defiende y busca culpar al virus. Uber no vino a destruir el empleo, vino a exponer cómo el Estado protege sus negocios disfrazados de regulación. Y ahora que el Mundial 2026 se acerca, con millones de turistas a punto de aterrizar, México se enfrenta a su propio espejo. ¿Cómo vas a mover a medio planeta si no puedes regular un aeropuerto sin escándalo? La suspensión judicial es una pausa en la pesadilla, pero también una pregunta en voz alta. ¿Cuánto tiempo más puede un país moderno depender de leyes viejas y voluntades flojas? La historia de Uber en México es la historia de un país que pide cambio, pero teme mover un dedo. Mientras las autoridades celebran conferencias sobre innovación, los choferes se esconden en estacionamientos oscuros para evitar una multa ilegal. Y mientras el gobierno promete desarrollo digital, los usuarios rezan porque su chofer no sea detenido a medio viaje. La batalla no es legal, es cultural. O entendemos que la tecnología no destruye, sino evidencia lo que ya estaba podrido. O seguiremos creyendo que modernizar es ponerle código QR al soborno. La verdadera modernización no está en el celular, sino en la mentalidad de quien regula. Uber podrá haber ganado una suspensión, pero el país sigue suspendido entre el pasado y el futuro. Hoy, cada chofer que arranca su motor en un aeropuerto sin miedo, representa más que un viaje, representa la posibilidad de moverse sin permiso de la corrupción. Y sí, la batalla por los aeropuertos continúa, pero también la batalla por una ley que no criminalice al que trabaja, ni proteja al que se enriquece bloqueando el cambio. El verdadero servicio premium que México necesita no se llama Uber Black, se llama Estado funcional. Así que la próxima vez que subas a un coche y el conductor te diga, gracias por pedir por la app así evito a los federales, recuerda que no estás solo en un viaje, estás en una revolución rodante. Una revolución que no pide propina, sino justicia. Porque la movilidad real no está en las ruedas, sino en la conciencia. Y si eso te incomoda, respira. Es la señal de que, al fin, estamos avanzando.